Bueno, vamos a hablar de trauma raquimedular, haciendo énfasis en trauma raquimedular de la columna cervical, por ser este el trauma más grave y, quizás el más exigente para el médico en urgencias. Todos sabemos que el trauma raquimedular es una de esas entidades que viene en aumento, obvio por el incremento de la población, por el mayor parque automotor en la mayor cantidad de países y ciudades. Eh, cada, cada país tendrá su propia epidemiología, pero es claro que en los países en vía de desarrollo el trauma raquimedular por violencia es un elemento importante. Lo que sí está claro es que independientemente del país que estemos hablando, del tipo de estudio, estamos frente a una enfermedad que afecta más a la población joven. El pico de edad, al resumir todos los estudios epidemiológicos, es de 30 años. Estamos hablando de personas en plena edad productiva, por lo que el impacto social es bastante alto. Hay diferentes etiologías para el trauma y obviamente la etiología define unas condiciones fisiopatológicas que hacen que el pronóstico cambie. Las heridas penetrantes, sobre todo aquellas por arma de fuego, en general se asocian a verdaderas disrupciones anatómicas de la médula y entonces hay unos casos que realmente tienen un pronóstico muy malo y eso puede de alguna manera influenciar decisiones terapéuticas con los pacientes. Es muy importante considerar a la hora de atender a un paciente con trauma raquimedular cervical el algoritmo del ATLS. Hay publicaciones con algoritmos revisados orientados hacia el tema de columna. Ese algoritmo, obviamente, en un primer momento, privilegia la atención de la parte cardiopulmonar, eh, la parte de revisar la permeabilidad de la vía aérea y protegerla es fundamental. Y cuando pasamos ya a elementos que tienen que ver más con el examen del paciente, es muy importante que hagamos una revisión también considerando el tema de columna. En ese sentido, uno puede hacer evaluaciones motoras rápidas, tratando de ver de pronto la falta de movilidad en miembros inferiores o en las extremidades, una disociación del movimiento de las extremidades con respecto a la gesticulación de la cara, y también buscando algunos estigmas de posible trauma en columna, como pueden ser equimosis en cuello, laceraciones en la parte posterior de la columna, algún trauma penetrante que podamos detectar. Entonces, la idea es, en medio de la reanimación, también pensar en la posibilidad de que el paciente esté traumatizado en la columna, y es que sabemos que el paciente politraumatizado, definitivamente uno de los elementos a tener en cuenta es la columna vertebral. Hacer una estructura tan larga, pues es muy fácil que tengamos un trauma asociado. A su vez, también cuando tenemos un paciente que tiene trauma de columna, es obligatorio buscar el TEC, es obligatorio buscar el trauma de extremidades, el trauma de tórax, el trauma pélvico. Lo debemos buscar no solo para hacer un diagnóstico, sino porque algunos signos de inestabilidad o algunos cambios en el paciente ventilatorios o hemodinámicos pueden obedecer más a una lesión asociada que al propio trauma raquimedular. Definitivamente los traumas más comunes asociados al trauma de columna son el trauma tóraco-abdominal y el TEC. Entrando en el tema de la reanimación del paciente, pues la parte cardiovascular cuenta mucho. Si retomamos un poquito algunos conceptos de fisiología y neuroanatomía, sabemos que tenemos una inervación dual, simpático y parasimpático,
La diferencia grande es que mientras el simpático, que aquí está representado en líneas verdes, viene a través del vago hacia el corazón, el simpático, en cambio, viene desde la médula, con sus neuronas preganglionares para hacer sinapsis en los ganglios que están a nivel cervical y en la cadena ganglionar simpática dorsal, y de ahí sale una segunda neurona o postganglionar hacia el corazón. Cuando tenemos un paciente lesionado medular, es un hecho que el sistema simpático se puede ver comprometido, generando un aumento relativo del parasimpático. Esto hace que las condiciones homeostáticas normales cardíacas se pierdan, que esas aferencias, que en este caso están representadas por líneas azules, no cumplan su papel adecuadamente y se genera una predominancia del sistema parasimpático. Eso se traduce, entre otros hallazgos, en bradicardia e hipotensión, que evidentemente no le conviene a ningún paciente en un escenario de trauma. Si yo tengo un paciente en urgencias politraumatizado y tiene una tendencia en sus signos vitales a la bradicardia y la hipotensión, tengo que pensar que puede tener una lesión medular, así no tenga estigmas o historia para ese diagnóstico. Esa hipotensión y esa bradicardia se conoce en la literatura médica como shock neurogénico, y de acuerdo a varios estudios que se han reportado, se han tomado unas cifras como referentes y es una presión sistólica menor de 100 y un pulso menor de 80. No todo paciente lesionado medular hace shock neurogénico. Más o menos una quinta parte de los pacientes hacen el shock, y lo otro es que obviamente se requiere que la lesión sea cervical o dorsal alta. Los pacientes con lesiones dorsales bajas o lumbares no tienen este problema aorto. Al ser un compromiso hemodinámico más mediado por el tema autonómico, pues ya el manejo predominantemente se hace buscando optimizar medidas de la presión arterial. Es controvertido buscar cifras de hipertensión. Algunos autores asocian eso con una reperfusión medular y con una mayor lesión. Pero lo que sí está muy claro es que hay que mantener cifras al menos normales de presión arterial. Entonces, las metas serían una presión arterial media por lo menos de 65 milímetros de mercurio. Para conseguir esto, pues debemos recurrir a medicamentos simpático-miméticos. Vasopresores tipo noradrenalina es uno de los más recomendados. La adrenalina podría ser una opción también, aunque es un poco difícil manejar las dosis altas. La dopamina está en la lista, pero cuando uno revisa literatura encuentra que se asocia con una mayor mortalidad, por el cual digamos que podríamos no tenerla muy en cuenta en primera instancia. Estos medicamentos se suministran aproximadamente por 7 días, que es el tiempo en el cual la mayoría de los pacientes comienzan a salir del shock medular y por ende comienzan también a salir del shock neurogénico. En cuanto a la parte pulmonar, también es necesario hacer un recorderis fisiológico. Recordemos que la parte pulmonar tiene en su ventilación dos fases, la fase inspiratoria y expiratoria. La fase inspiratoria es una fase muy activa, la que interviene en el diafragma y los músculos accesorios. El diafragma se origina en los segmentos cervicales C3, C4, C5, que a su vez son sitios frecuentes de trauma cervical, pero quizás ahí no está el máximo problema. Realmente lo que encuentra uno más en la vida diaria con estos pacientes es el compromiso de la musculatura accesoria, sobre todo los músculos intercostales, que hacen que el patrón respiratorio no sea el mejor. La fase expiratoria es una fase más pasiva porque depende de que la caja torácica vuelva a su posición original, pero también ayudamos a expulsar el aire con los músculos abdominales, que también pueden estar involucrados en una lesión medular. Y también hay unas metas en el tema ventilatorio.
La idea es que tengamos pacientes que estén saturando más de 90 y con una buena presión arterial de oxígeno, pero encontramos que esto a veces no se logra porque los pacientes se cansan. El paciente que está haciendo una respiración con el diafragma, el paciente que está teniendo una mayor cantidad de secreciones, que eventualmente puede estar broncoaspirado, que puede tener mayor cantidad de secreciones o broncoespasmo por la predominancia del sistema parasimpático. Es un paciente que rápidamente puede ir hacia la fatiga ventilatoria y hacer una verdadera falla o prefalla ventilatoria. Entonces tenemos que estar todo el tiempo pensando en que esos pacientes pueden necesitar intubación. Y nos preocupa en la intubación el hecho de que tanto podemos mover la columna cervical. En este cuadro encontramos, digamos, 4 alternativas de intubación, yendo desde lo más óptimo, digamos, a lo menos óptimo. Si pensamos en la intubación ideal, debería ser con un filobroncoscopio, hecha obviamente por personal entrenado. Normalmente el médico en urgencias no dispone del equipo, no tiene el entrenamiento para usarlo. Esto es más una actividad de hospitales de tercer nivel y probablemente con grupos de área difícil o médicos anestesiólogos. Entonces, muy interesante la opción, pero no la tenemos tan asequible. Una segunda opción, un poco más cercana, es usar la videolaringoscopia. A favor de la videolaringoscopia es que la motilidad de la columna, el cuello, la columna cervical al momento de realizar el procedimiento realmente es menor, pero también es un dispositivo que es costoso, que requiere también un entrenamiento en su manejo y tiene algunas características propias del equipo, como es el empañamiento de la cámara, que podría en algún momento dificultar su uso. Nos quedan entonces 2 posibilidades un poco más cercanas, que son la máscara laringea y el laringoscopio directo. Estas 2 técnicas pueden estar disponibles en muchos servicios de urgencia. Contrario a lo que uno pensaría, la máscara laringea, si bien es un instrumento que puede ser relativamente fácil de manejar, requiere un entrenamiento. Y más importante que eso, cuando se han hecho estudios mecánicos de qué tanto se moviliza la columna cervical con una máscara laringea, se ha encontrado que es un movimiento significativo entre 30 y 35 grados, entonces es muy parecido al que se hace con una intubación. Por lo tanto, la máscara no nos libra de un agravamiento, una lesión cervical. La máscara puede ser una salvación en intubaciones difíciles cuando la laringoscopia directa fracasa. El estándar, digamos, para el manejo en urgencias de estos pacientes lesionados medulares es la intubación por laringoscopia directa convencional, que podemos optimizar usando ciertas estrategias que permitan que no se dé una extensión muy forzada de la columna. Recordemos que para que se haga la intubación, usualmente nos toca hacer una extensión bastante importante del cuello y esa extensión se traduce sobre todo en un efecto en la parte más alta de la columna cervical, donde puede haber entre 30 y 35 grados de rango, de aumento en el rango de movimiento. Esto podría agravar lesiones cervicales en el paciente. Por ello, podemos usar algunas maniobras que nos reduzcan un poco la movilidad de la columna. Las más simples pueden ser descendiendo la tráquea para alinearla con el eje de la columna, como aparece aquí en las flechas rojas. Y una maniobra muy socorrida es la tracción en línea, en la cual necesitamos ayuda de un colega o de una enfermera con la debida explicación. Eso puede permitir que logremos la intubación y no tengamos tanto movimiento a la hora de la ejecución del procedimiento. Si volvemos a la mecánica ventilatoria, encontramos que los pacientes con lesión cervical pierden la musculatura intercostal y pierden el tono y el funcionamiento de la musculatura abdominal. Eso produce, al momento de la inspiración, una presión negativa en la caja torácica, porque antes que expanderse, se retrae, como lo muestra esta figura inferior, la gráfica B. Eso hace que se dé un patrón de respiración conocido como patrón paradójico,
con un abdomen que se sube al momento de la inspiración, porque los músculos abdominales están átonos, y una caja torácica que se retrae. Esto da lugar a telectasias, esto da lugar a un mal manejo de secreciones, esto da lugar a una disminución de la capacidad vital. Todo ello se traduce en un mal funcionamiento pulmonar, una fatiga ventilatoria que hace que los pacientes terminen en ventilación mecánica o terminen en traqueostomía. Aquí podemos ver el patrón ventilatorio, como solo excursiona el abdomen, la caja torácica no se mueve. Esto realmente no es fácil para el paciente acostumbrarse a esta situación. En algunos casos pueden quedar con traqueostomías por largo tiempo, traqueostomías definitivas, y es un tema a tener en cuenta. Una vez estabilizada la parte cardiopulmonar del paciente, procedemos a la evaluación física. La evaluación física debe buscar hacer una evaluación de urgencias, de una manera rápida determinar el posible daño del paciente y tratar de establecer con base en el examen una posible nivel de lesión. Entonces tenemos un concepto que se conoce como el nivel neurológico, el cual hace referencia al segmento más caudal medular que tenga una función mayor o igual a 3. Si recordamos los miotomas, entonces tenemos el miotoma C5, que equivale a la función del bíceps, el miotoma C6, que equivale a la dorsiflexión de la mano, el C7, que equivale a la función tricipital, el C8, que es la flexión profunda de los dedos. Para efecto del examen de Asia, pues escoge el dedo medio, pero en general toda la flexión profunda de los dedos tiene que ver con este segmento. Y la abducción de los dedos sería el segmento T1. No olvidar evaluar en los pacientes el segmento C8-T1 para no hacer falsos diagnósticos de paraplejías en pacientes que están realmente cuadriplégicos. Por su parte, los puntos que Asia ha determinado para los dermatomas, los podemos ver acá en estas imágenes. En el dorso de la mano está C6, C7, C8, y en la parte ventral de la mano tenemos los puntos que se han estandarizado para evaluar C5, T1, T2. Una vez hecho el diagnóstico de cuál puede ser el nivel neurológico del paciente, procedemos a determinar la escala ASIA. La escala ASIA es una escala muy importante para establecer un pronóstico de los pacientes. Es una escala que está en permanente actualización. Aquí tenemos un par de referencias de publicaciones importantes tratando de generar estándares para que el médico conozca y que todos hablemos el mismo idioma. La escala tiene el nivel de mayor compromiso, que es el A, donde hay una lesión completa, sin ningún tipo de función, y el nivel E es el mejor estado del paciente, es un paciente que no tiene ningún tipo de función sensitiva o motora alterada. De importancia en urgencias es diferenciar entre los niveles A y B. Resulta que el paciente B es un paciente que, al igual que el A, está pléjico, pero puede tener alguna función sensitiva conservada, puede ser propioceptiva, puede ser una sensibilidad dolorosa, así no sea plena. Y algo muy importante es que puede tener alguna función de los segmentos sacros, que parece que fueran un poco más tolerantes a la lesión medular, y eso nos haría la diferencia entre una lesión completa o incompleta, y algún porcentaje de estos pacientes podría tener recuperabilidad. Entonces, para poder diferenciar entre A y B, un examen que es mandatorio en los pacientes con un compromiso severo de examen neurológico es no olvidar el tacto rectal en todos los casos. Si encontramos un esfínter átono, una ausencia de contracción voluntaria del esfínter, una falta de sensibilidad perianal o de la mucosa anal, estamos hablando de que el paciente definitivamente tiene hacia A. Si por el contrario tenemos una contracción voluntaria del esfínter anal o una sensibilidad clara, perianal, eso pueden ser signos de que todavía hay una función residual y es un paciente al cual hay que prestarle mucha mayor atención. Aprovechando que hacemos el tacto rectal, de una vez buscamos el reflejo bulbocavernoso. Es un reflejo que nos está dando información de ya una actividad funcional de la médula, pero independiente de la corteza cerebral. Entonces nos está indicando que podría estar el paciente
saliendo del shock medular. El reflejo se hace presionando el glande y viendo cómo se contrae el esfínter anal, o en el caso de la mujer haciendo tracción del clítoris con la sonda vesical, obteniendo la misma respuesta. Digamos que es un reflejo de los primeros que puede aparecer cuando un paciente está saliendo del shock medular, y obviamente no es precisamente una buena respuesta, porque nos está de alguna manera dando a entender que la lesión es definitiva y que ya lo que tenemos son signos de liberación medular. Hecho el examen físico, determinando un nivel neurológico y un posible estado ácido, nos ocupamos de los exámenes paraclínicos. Obvio que estos pacientes tienen que tener una hemoglobina hematocrito, dada la posibilidad de tener shock hipovolémico asociado por politrauma. Tenemos que tener pruebas de coagulación, que es muy importante para definir luego el manejo de la terapia antitrombótica. Pero las imágenes pues, son sustanciales para determinar un manejo del caso. La placa simple de columna sigue teniendo un valor interesante. Si bien es un examen con el cual probablemente no se tomen decisiones quirúrgicas, sí puede ser un examen que orienta el manejo, es un examen screening que puede hacer que tomemos conductas con los pacientes, que de pronto podamos postergar algunas de los manejos, o que por el contrario, producto de un examen de estos, tengamos que hacer una remisión mucho más urgente y un manejo mucho más prematuro de ciertas patologías. Tenemos aquí unas referencias anatómicas en la placa simple, y es importante anotar que la placa simple, donde más peca, aparte de que técnicamente de pronto no haya sido bien lograda, es en la evaluación de la unión cráneo-cervical y la unión cérvico-dorsal. En general es difícil no ver una lesión en la columna cervical media. Quizás donde más nos equivocamos es en los extremos de la imagen, porque es donde más puede haber artefactos o artificios por los tejidos blandos o por la superposición de tejidos. La placa P no tiene mucho valor en el escenario de un trauma y de urgencias. Algunas proyecciones pueden ser útiles, como la proyección de boca abierta o la proyección de tracción de brazos, para identificar la unión craniocervical o la unión cérvico-dorsal. Aquí tenemos una bonita foto AP de un paciente en el cual se puede anatómicamente diferenciar claramente las estructuras de C1 y C2. Y esto podría ser interesante cuando uno no tiene acceso a ciertos exámenes, está lejos o tiene que tomar decisiones o profundizar más en el estudio radiológico. Definitivamente el examen imagenológico de referencia es el TAC, es el gold estándar para manejar los pacientes. Hay muchas ventajas, la rapidez con que se toma el examen. Normalmente en los TAC helicoidales actuales es un asunto de 2 o 3 minutos la obtención del examen, el hecho de ser multiplanar. Algo importante para el médico en urgencias es la posibilidad de tener una imagen 3D que se vuelve mucho más anatómica y de pronto facilita el diagnóstico de las anormalidades en columna. Un breve repaso anatómico que nos ilustra la multiplanariedad del TAC muestra que podemos tener cortes tanto en la línea media como los cortes laterales para ver forámenes, para ver articulaciones facetarias. Obviamente que con el TAC se nos clarifica mucho la unión cráneo-cervical y la unión cérvico-dorsal, y por eso hace que el examen sea 99% sensible y 99% específico. Los cortes coronales y axiales también nos permiten aclarar aún más ciertas lesiones, la relación articular C1-C2, por ejemplo, o la relación de la odontoides con respecto al arco de C1 y la posibilidad de lesión o no del ligamento transverso, lo que se conoce como la distancia ADI o relación Atlas-Axis. También podemos valorar la parte vascular. Si un paciente entra con una clínica de pronto asociada a alguna isquemia de esticulación posterior, o existe evidencia anatómica de trayectoria de una fractura o de cuerpo extraño en territorio de la arteria vertebral, podemos complementar el examen con una angiotomografía, y eso nos puede permitir optimizar aún más el manejo del paciente.
La resonancia magnética es un estudio bien importante para evaluar la parte de tejidos blandos, la parte ligamentaria, eh, y puede permitir aún ser más precisos en la clasificación de las lesiones. Las fracturas en columna o las lesiones en columna se definen de alguna manera de acuerdo a su etiología en términos mecánicos. Entonces, las lesiones pueden ser por carga axial, nos indica en esta flecha, pueden ser por traslación en flexión, extensión forzada, como lo indica esta flecha, pero más común que estos dos mecanismos es el que tenemos acá, en el cual se mezclan mecanismos tales como la rotación, las fuerzas distractivas, las fuerzas de carga axial, etc. Es difícil ver mecanismos puros en el caso de las lesiones cervicales. Las lesiones más comunes las vamos a enumerar de arriba a abajo, comenzando por C1. En las fracturas de C1 se conoce como fracturas de Jefferson. En esas fracturas se puede comprometer el arco posterior o el arco anterior o ambos arcos. Importantísimo tratar de determinar en la fractura de Jefferson cómo está el ligamento transverso. En este caso se muestra un ligamento transverso roto. Eso implica una inestabilidad C1, C2 y eso lo hacemos con una resonancia magnética. Las fracturas de ontoides son bastante comunes por ser un segmento muy móvil. La fractura quizás más inestable es la fractura tipo 2, la cual ocurre en la base de la ontoides. Esa fractura puede ser por flexión o extensión forzada de la columna y generalmente son quirúrgicas porque se comportan bastante inestables y no fusionan tan fácil por ser la ontoides una lesión con poca esponjosa. Otra fractura de C2 es la conocida como fractura del ahorcado o fractura de Hagman. En este caso se compromete la pars de la vértebra C2, que es el elemento anatómico que une la parte posterior con la parte anterior de la columna. Eso hace que C2 quede de alguna manera inestable con respecto al resto de la columna, C3, C4 y de ahí hacia abajo. Son fracturas que de no estar muy desplazadas pueden ser manejadas médicamente con un collar, pero en algunos casos, dependiendo de la inestabilidad o el compromiso neurológico, pueden llegar a requerir cirugía. De C3 para abajo, se utiliza un sistema que se llama Sistema de Clasificación de la Fractura Subaxial, de la AO, que se basa en letras. La letra A indica una lesión donde predomina la carga axial, la letra B indica una lesión donde predomina la flexión o la extensión forzada de la columna, y la tipo C indica una cantidad de mecanismos que mezclados producen una traslación severa de la columna. Este es un ejemplo de una lesión tipo A, en el cual la vértebra se partió, lo señala aquí la flecha roja, y básicamente es un mecanismo por una carga axial. Un ejemplo representativo podría ser un clavado en una piscina y que la cabeza no quede flejada, sino completamente vertical. Estas lesiones pueden cursar sin lesión neurológica asociada y pueden ser de manejo conservador. Hay una subclasificación de este tipo de lesiones que van desde las más leves, que son las A0, donde se fractura solo la lámina o una transversa, hasta las más severas como el estallido completo, donde toda la vértebra se fractura, se hace con minuta y los fragmentos pueden irse hacia atrás a comprimir la médula. Las fracturas tipo B son lesiones más que todo de tipo ligamentario. Hay un gran beneficio en estos casos de utilizar la resonancia para aclararlas o confirmarlas. En este caso, en este paciente tenemos una fractura por lesión del complejo ligamentario posterior. Apreciamos edema del ligamento amarillo, del ligamento interespinoso y supraespinoso. Eso ocasiona una hipermovilidad del segmento. Son lesiones usualmente quirúrgicas porque los ligamentos no cicatrizan como uno esperaría. También tienen una subclasificación que es bueno tener en cuenta y revisar. Las fracturas tipo C son las fracturas más inestables, más severas. Pueden cursar no solo con lesión neurológica, sino con lesión de otros órganos, grandes vasos, lesión de estructuras vasculares en cuello, trauma de cráneo severo. Casi siempre los pacientes con trauma tipo C tienen lesión neurológica asociada y son también a su vez los más difíciles de resolver quirúrgicamente. Esta división, este sistema AO,
No solo es un sistema morfológico de acuerdo a la imagen, también nos permite de alguna manera tomar decisiones. Aquí está representado el esquema yendo del verde al rojo, queriendo decir que las verdes son lesiones que probablemente no son de manejo quirúrgico con un mejor pronóstico, y por el contrario, las lesiones más severas, las tipo C, son lesiones con mayor posibilidad de compromiso neurológico, cirugías más exigentes y con mayor morbimortalidad asociada. Bueno, entrando en la etapa final de esta presentación, vamos a hablar un poco de los tratamientos en trauma raquimedular, tanto en el manejo médico como en el manejo quirúrgico de la enfermedad. Si recordamos un poco lo que es la fisiopatología de la lesión medular, encontramos que hay una serie de cambios que se dan en el tiempo. El cambio inicial es la activación o la excitación glial, producto del trauma. Desde allí se liberan citoquinas y sustancias que inician todo el proceso de respuesta a la lesión del tejido nervioso. Los primeros cambios son de estrés oxidativo o de desbalance iónico, seguidos luego por cambios de tipo vascular. Luego aparecen los cambios neuroinflamatorios y podríamos decir que ese es el punto medio o el punto intermedio de lesión, y en tiempo podría estar representado por las primeras horas del evento. Posiblemente sea este tipo de respuestas fisiopatológicas las que más deberíamos intentar tratar de revertir o de minimizar, y probablemente hayan apuntado la mayoría de medicamentos y de tratamientos. Podríamos decir en columna un aforismo que es muy común en la parte de cerebro, y es decir que tiempo es columna. No hay mucho fármaco, desafortunadamente. Hay investigación, pero no hay fármacos probados para usar en lesión medular. El medicamento más trabajado, más investigado es la metilprednisolona. Llevamos 20 años hablando del medicamento. Todavía sigue teniendo prescripción. Este es un estudio de 2018 hecho entre cirujanos de columna, que muestra que un porcentaje importante todavía de médicos lo prescriben. En general, el criterio para prescribir es esperando algún grado de recuperación, pero también en muchos casos es solo por una situación legal, porque de pronto dentro del protocolo de la clínica donde ese médico está ejerciendo, hace parte el esteroide del manejo de los casos. Cuando uno busca razones en pro o en contra para poner el medicamento, pues a favor, digamos, está el hecho de que nosotros en nuestra práctica quirúrgica, cuando tenemos algún incidente en medio del procedimiento o se caen los potenciales somatosensoriales en cirugía, acudimos al esteroide como una posible solución. También el uso en tumores, y observar cómo hay pacientes que con el uso de esteroides vuelven a tener función neurológica, pues le hace a uno tener algo de esperanza de que el comportamiento sea parecido en trauma. Pero quizás el elemento más a favor para usarlo es el hecho de que el trauma raquimedular es una enfermedad catastrófica. Es una enfermedad con unos efectos absolutamente negativos en el paciente, y estas enfermedades tan severas dejan un campo para que se utilicen algunos elementos de la medicina de los cuales no necesariamente estamos tan convencidos, pero se vuelven como una tabla de salvación. En contra hay muchos elementos. Quizás el más contundente es el hecho de no haber logrado con otros estudios haber podido reproducir los estudios nazis. Si en algún momento alguien toma la decisión de ponerle este medicamento a un paciente, pues digamos que la recomendación sería ajustarse al NACIS 2, que es la dosis que aparece aquí propuesta, hacer un manejo por 24 horas y obviamente hacer un seguimiento muy riguroso de los efectos secundarios. Es interesante anotar que si hay al menos dos contraindicaciones muy claras para usar el medicamento, y son el hecho de que ya el paciente tenga más de 8 horas de evolución y que el trauma haya sido producto de una lesión penetrante. En esos casos sí no está recomendado su uso. La cirugía es
representa el punto final de atención de estos pacientes. En cuanto a medida terapéutica, la cirugía desafortunadamente no siempre está buscando el alivio de la parte neurológica. Muchas veces hacemos el procedimiento para estabilizar la columna o para quitar dolor, ya sabiendo de que el resultado neurológico no va a variar. Hay mucha controversia en cuándo hacer, cómo hacerla, si se hace vía anterior, vía posterior, etc. Las revisiones sistemáticas de la literatura, buscando hacer guías de manejo, quizás en lo que más se coincide es que ojalá pudiera hacerse en los primeros 3 días. Lo segundo que se menciona es que de haber una luxación importante cervical, ojalá se pudiera corregir inmediatamente, así sea por un método no quirúrgico, un método cerrado. Y lo tercero que se dice y que suena muy obvio es que aquellos pacientes que están bajo vigilancia y presentan un deterioro neurológico, se debe proceder a una cirugía emergente. Aquí vemos una imagen de una tracción cervical. El procedimiento se hace implantando un gancho en el cráneo y ajustando esto a unas pesas. El peso que usualmente utilizamos es 1 kilogramo por cada nivel cervical. En otras palabras, si tengo una lesión en C6, entonces utilizo 6 kilos para hacer la tracción buscando que se reduzca la luxación. Este puede ser un manejo inicial para posteriormente operar el paciente y fijarlo. Como vemos en esta foto, donde un paciente tiene una luxación del 100%, gracias a la tracción se logra reducir y esto facilita el procedimiento quirúrgico. Si buscáramos un caso ideal para cirugía, pues ojalá fuera ese paciente joven con una lesión parcial, una ACIA B o una ACIA C, que podamos hacer tempranamente el procedimiento y que tengamos todos los recursos, el recurso de UCI y el recurso de rehabilitación para sacar adelante el caso. Desafortunadamente en muchos casos no se cumple esto, hay consultas tardías de los pacientes, hay pacientes muy traumatizados que no pueden operarse en un primer momento, muy inestables, hay pacientes que a pesar de que se opere y la cirugía sea exitosa en términos de resultado radiológico, la médula ya tiene una lesión definitiva, entonces no es fácil abordar el tema. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una lesión C6, con un compromiso importante del canal, como lo muestra en esta gráfica, por un desplazamiento del cuerpo vertebral hacia atrás, cuerpo conminucionado. El paciente es llevado a cirugía para realizar una corpectomía cervical. El procedimiento se hace vía anterior en el cuello. Una vez hecha la corpectomía, se coloca un injerto para reemplazar la vértebra. En este caso se utilizó peroné, también puede usarse cresta ilíaca, también puede usarse un cilindro de titanio o una caja en material de PIC para reemplazar la vértebra. Y finalmente se completa la cirugía con el uso de una placa cervical para fijar las vértebras que están comprometidas. En este caso, el resultado radiológico del paciente fue un resultado bastante bueno. El resultado clínico también fue bastante interesante, pero desafortunadamente no es la historia común. Debemos obligadamente finalizar la charla hablando del pronóstico y de las complicaciones de los pacientes con lesión medular. Hay complicaciones propias de la enfermedad. Quizás la más importante es la espasticidad. Al tener una médula que funciona independientemente de la corteza cerebral, tiende a ser una médula excitada, una médula hiperfuncionante. Entonces los pacientes son hiperrefléxicos, espásticos y a veces la espasticidad es tan severa que no les permite sentarse, que se vuelve absolutamente contraria a cualquier rehabilitación y requiere procedimientos o medicación e incluso cirugías para tratar de compensar. Hay otras complicaciones que sí pueden ser más previsibles, como es la infección urinaria, las úlceras de presión. Es deber del médico en urgencia estar atento a este tipo de complicaciones. Como podemos ver en la diapositiva, son complicaciones que tienen alto costo.
si olvidamos un poco el tema del costo, estamos hablando de que pueden retrasar el proceso de rehabilitación del paciente y en algunos casos dar al traste con la vida del paciente. Aparte de esto, esto comienza a sumar y los pacientes con lesión medular sobre pacientes. Entonces, cualquier acción que pueda impactar el sistema y hacer un poco más manejable este grupo de pacientes que de hecho cada vez crece más porque la, la sobrevida que se alcanza en los pacientes cada vez es mayor. El objetivo en todo caso es no llegar a esto. A veces es inevitable porque hay pacientes que tienen la piel muy delicada, son muy delgados, pacientes ancianos que muy fácilmente se escalan a pesar de un buen cuidado. Pero en general debe un paciente que puede necesitar colgajos, estancias hospitalarias prolongadas. No es para nada bueno que el paciente se nos escale. Cada vez tenemos más supervivientes de la lesión medular. Esta es una estadística europea y obviamente por tener quizás mayor cantidad de recursos, pues muestra una estadística bastante alta de sobrevida. Además, en este estudio se incluyeron pacientes también con lesión dorsal baja y lumbar. De pronto, si tomamos solo pacientes con lesión cervical, encontramos unas estadísticas un poco diferentes. De hecho, cuando el nivel cervical alto, el que está comprometido, definitivamente hay una mayor mortalidad asociada. Esta gráfica nos muestra, el comportamiento de los pacientes con lesión cervical baja y lesión cervical alta y vemos como en estos últimos realmente la mortalidad es mucho mayor, tanto dentro de la UCI como en los primeros días al egresar de la misma. Otro elemento importante también es tener en cuenta que el seguimiento de estos pacientes puede resultar difícil en países en vía de desarrollo, producto del mal soporte social o el difícil acceso a los servicios de salud o elementos propios del paciente como pueden ser la depresión o el no querer ya continuar con los tratamientos. Muy bien, este es entonces el, el seminario de trauma